Hola, buenos días, Dios les bendiga. Desde Centro Cristiano Internacional Aposento Alto les bendecimos en esta mañana. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de en este primer día del año poder compartir la palabra de Dios, el mensaje que el Señor quiere que escuches en esta mañana y que podamos compartir, ya que es la palabra que confirma que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Amén. Y le damos gracias a Dios por este nuevo año. Te deseamos un feliz 2023 lleno de bendiciones, de avance, de conquista, de logros, pero sobre todo con salud y fortaleza, fuerza delante del Señor para que podamos hacer todo lo que Dios tiene planeado. Amén. Y este tema que se llama detrás del escenario, y viene una comita ahí donde dice Dios siempre tiene el control, tiene que ver con lo que pasa muchas veces con las personas cuando se olvidan de que lo que somos, hacemos y tenemos es gracias a Dios. Es decir, la familia, la esposa, los hijos, el trabajo, los negocios o cualquier actividad que podamos desempeñar, ya sea como empleados o empresarios o en el ministerio o en diferentes roles, pues es gracias a Dios y Él siempre tiene el control de todas las cosas. Pero se nos olvida que detrás de cada circunstancia que vivimos hay preparación, hay personas que hacen cosas detrás del escenario, backstage, detrás de bambalinas para que sucedan, pero Dios usando ahí su voluntad, haciendo su voluntad, usando su poder, su majestad y obviamente haciendo uso de esos dones sobrenaturales que Él da a su pueblo, a sus hijos, a su creación. Y me llama mucho la atención porque cuando las personas tienen dudas sobre la existencia de Dios, sobre quién es el Dios verdadero, podemos ir a la palabra de Dios, que el Dios que predicamos es el creador del cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y eso no se nos debe de olvidar porque Dios tiene, así como nos ha dado una identidad, Él tiene una identidad como el ser supremo, el más alto rango que hay en el universo, ya que Él es el creador del universo. Escuchaba y leía ayer precisamente una persona que preguntaba o confirmaba, decía, ¿por qué le das gracias al universo, le pides al universo cosas cuando le puedes dar gracias al creador del universo? Y me dejó pensando esa frase, porque muchas de las veces estamos acostumbrados a no ir directamente delante del trono de la gracia de Dios, porque no tenemos una relación, porque no entendemos y conocemos nuestra identidad, y obviamente mucho menos el propósito y el destino que Dios tiene para nuestras vidas. Y eso habla de que las personas no tienen una relación con el Dios vivo. Relación implica comunicación, implica pasar tiempo con las personas, en este caso con el Dios vivo. Pero lo que menos hace el ser humano, y más en la actualidad, es pasar tiempo con Dios, ya que los medios masivos, las redes sociales y muchas actividades cotidianas nos alejan de estar en comunión con el Dios vivo. Y cada vez hay más distracciones, cada vez hay más situaciones. ¿Se cortó? La realidad es que Dios tiene el cuidado. Estamos aquí revisando la transmisión, perdón. Dios tiene el cuidado. Y así como ahorita el tema de la comunicación a veces se corta o a veces no se ve lo que hay delante, nos puede nublar el camino de donde queremos llegar. Cada vez que termina un año, pues la mayoría de las personas inician el año o terminan el año haciendo resoluciones, escribiendo sus propósitos, escribiendo sus metas, sus objetivos, sus sueños. Y muchos los ponen delante de Dios, otros solamente creen que con sus fuerzas lo van a poder lograr, su inteligencia, sus relaciones, etcétera, sus recursos. Y no está mal pensar de una u otra manera, el problema es no darle la gloria y la honra a Dios. Y hay un personaje de la Biblia que aparentemente tenía todo, aparentemente no le faltaba nada, como mucha gente hoy puede estar, gracias a Dios, con salud, con su familia, con una buena situación material quizás, y a lo mejor en paz también, y eso es bueno. Pero había un personaje ahí en la Biblia que viene en el libro de Job. Seguramente usted ha escuchado hablar de él. Era un patriarca, era un hombre conforme al corazón de Dios, era un hombre sin igual. Y sin embargo el enemigo viene y le dice a Dios, bueno, tú lo bendices porque lo tienes cercado, pero quítale todo lo que tienes y verás si no blasfema tu nombre delante de ti y te maldice.
Dios conocía como esos atributos que tiene solamente el Dios Padre, Jehová de los ejércitos, el Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo. Él es omnisciente, Él conoce todas las cosas. Aún lo que piensa el diablo, Dios lo conoce. Por eso es que mucha gente, te decía hace un momento, a veces quiere adorar la creación cuando deberíamos de estar adorando y creyendo en el Creador. Pero el problema es de que no conoces al Creador. Y por eso este día, o este mensaje, se llama así, detrás del escenario, porque siempre Dios tiene el control. Aunque nosotros no estemos conscientes de su existencia, o creamos o no en Él, Él siempre tiene el control. Él tiene el cuidado de todos los detalles de nuestra vida, porque no solamente es un Dios omnisciente, es un Dios omnipotente, es un Dios omnipresente, es decir, está en todo lugar donde le invocan. A Él nada se le escapa, a Él no lo podemos engañar. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros planes, Él conoce nuestro pasado, pero también conoce nuestro futuro. Y obviamente es un Dios eterno, Él es el mismo, el alfa y el omega, el principio y el fin, y es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, no cambia. Él es siempre el mismo, Él cumple promesas. Y eso habla de los atributos de Dios. Y por eso en esta mañana queremos reafirmar lo que hemos estado hablando desde el primer mensaje. El Dios que predicamos es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, inmutable y eterno. Es un Dios de amor, obviamente. También es un Dios de perdón y misericordia. Es un Dios de gracia. Es un Dios de juicio. Es un Dios de todo lo que podamos ver. Se manifiesta esa creación que Él ha hecho para nosotros. Es decir, es un Dios que nos ha dado los recursos, los medios para hacer las cosas. Como te decía hace un momento, a veces no entendemos que lo que somos, hacemos y tenemos es gracias a Él, y que solamente somos administradores de la gracia de Dios, de la misericordia que Dios nos ha permitido tener, y su gloria en este tiempo. Entonces Job estaba ahí, como dicen, como si nada, de alguna manera, y viene el enemigo, Satanás, que es el enemigo número uno, en este caso del ser humano también y de Dios, y él quiso estar de esa manera porque desobedeció, rompió su relación con el Dios vivo, y obviamente Dios lo expulsa del cielo. Y lo que hoy predicamos, como lo que se le denomina en algunos lugares congregaciones, iglesias, cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, lo que predicamos, y no me refiero a iglesias por denominaciones, me refiero a iglesias en el sentido de que la iglesia la componen los creyentes, y hay iglesias en cada familia, en cada hogar. Hay lugares donde se congregan muchas familias y se hace la iglesia, se hace una agrupación de personas para poder adorar a un unísono el nombre de Dios. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo tiempos en los cuales, si bien Dios tiene el control de todas las cosas, Él sabe, porque es Dios, que el ser humano es por naturaleza rebelde, es por naturaleza desobediente, y obviamente eso hace que las personas puedan tener o decidir por su libre albedrío obedecerle o no. Y lo hizo en el jardín del Edén. Adán y Eva tenían una relación después de haber sido creados de manera perfecta, tenían una relación con el Dios vivo. Y eso habla de que Dios es un Dios de relación. Él quiere seguir teniendo una relación con Él, que creó, con Adán y con Eva, pero cayeron en pecado. Y tuvo que enviar a su único hijo, al Hijo de Dios, a Jesucristo, para restaurar lo que se había perdido. Y cuando Job está ahí en el escenario de su vida, donde aparentemente todo estaba bien, vamos a leer ahí Job, y de hecho el capítulo 1 habla de las calamidades de Job. Y no es porque las haya buscado, sino porque, como te decía, el enemigo dice la palabra, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, está constantemente viendo la manera de matar, destruir, robar las identidad de los hijos de Dios, el propósito que Dios tiene, el destino, y obviamente las promesas, los dones y todo lo que Dios ha dado, el entendimiento, la revelación, pero sobre todo la relación que Dios quiere tener con su creación y ahora con sus hijos.
Y el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere impedir que las personas puedan tener una relación con este Dios vivo que predicamos o que conocemos. Si usted se sale fuera de su casa y mira hacia arriba, donde no hay más que el cielo y las estrellas si es de noche, y de día pues el cielo azul, si no está nublado, y si estuviera nublado, bueno, verá nubes, pero vemos un cielo. Y Él es el creador de todo lo que existe. Entonces, cuando no entendemos eso, la gente puede creer y adorar a muchas cosas, pero no al Dios vivo. Vamos a leer ahí las calamidades de Job. Dice versículo 1 del capítulo 1 de Job: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto. Fíjate lo que dice de Job: era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, una persona que buscaba realmente agradar a Dios. No era alguien que tenía una teología y era cada 8, o sea, cada 8 días nada más escuchaba de Dios o se relacionaba con Él, o era mesero, o sea, que cada mes se relacionaba con Dios, o de vez en cuando, ¿verdad? O solamente lo usaba como 911, sino dice aquí la palabra que era un hombre perfecto y recto. Si nos fuéramos a Proverbios, podemos ver que Proverbios habla de este tipo de actitudes y de hábitos que tienen las personas que tienen temor de Dios, que se basan en los principios de la palabra de Dios. Pero bueno, ahí vemos a Job, que era temeroso de Dios y apartado del mal. Y uno puede decir, bueno, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, no tiene nada de malo, pero era un blanco para el enemigo, así como mucha gente hoy en día. ¿Y por qué te digo esto? Porque así como termina un año, mucha gente decidió darle vuelta a la página a su matrimonio, darle vuelta a su página a relaciones también. Hablo de noviazgos, de matrimonios, de empresas, situaciones laborales, situaciones académicas o aún ministeriales. Pero tiene que ver mucho con tu relación con Dios, con quién estás casado realmente en lo espiritual. ¿Estás casado con el Dios vivo o estás casado con una religión, con una denominación, con una institución? Me llama mucho la atención que hay personas que le atribuyen más, hacen más por promover instituciones humanas. Hablo de empresas, instituciones educativas o aún de religiones que del Dios vivo. Es decir, se identifican más con las cosas creadas que con el Creador, volviendo al tema del principio. Y eso habla de que las personas no tienen una identidad. O sea, que si no están con las Chivas o con el América, no se sienten bien, por decir un ejemplo. Pero la realidad es que Dios no está solamente en medio de esas cosas, sino Dios es más que eso. Y las personas a veces creen que como piensan, es la única manera en la cual pueden agradar a Dios, pueden acercarse a Dios, cuando te decía, lo único que tienes que hacer es relacionarte con Él. Y el camino es Jesucristo, el camino es el sacrificio de Jesús en la cruz que hizo por toda la humanidad que cree en su nombre, y nos ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Por eso dice Juan 1:8, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Él venía al pueblo judío a restaurar la relación que tenía Dios con el pueblo judío desde el pacto que le prometió a Abraham y que lo cumplió en Moisés a través de la ley. Sin embargo, como revisábamos en estos días pasados, el pueblo de Dios rompe ese pacto porque hay desobediencia, hay una serie de situaciones que impiden que, como tomaron la decisión de no obedecer a Dios, pues empezaron a caer en pecado, en este caso en esclavitud, y empezaron a ser oprimidos por los enemigos del pueblo de Dios. Porque cuando tú avanzas, mucha gente se pone celosa, mucha gente se enoja. Es ser humano contra ser humano, por eso hay guerras, disensiones y un montón de situaciones a nivel personal, familiar, nacional, etc. Porque la gente le empieza el egoísmo. Es decir, en lugar de alegrarse por el bien que está sucediendo con la persona que está alrededor, pasa como los cangrejos mexicanos cuando los comparan con los japoneses. Es decir, había una anécdota muy curiosa donde dicen que estaban en un puerto y una persona se quedó viendo que una persona llevaba cangrejos en una cubeta tapados y en otra destapados. Y le llamó la atención que unos estuvieran tapados y otros destapados. Y le dice, oiga amigo, ¿por qué los que están tapados los tiene así y los demás que están destapados también? O sea, deberían de taparlos los dos, ¿no? Pues le pueden salir. Dice, mira, los que están
tapados es porque son japoneses, por decir la cultura, ¿no? Porque si los destapo entre unos a otros se suben y se salen todos, se ayudan. Y los que están destapados, decía, bueno, son mexicanos. Dice, si alguien quiere salir, uno lo jala, así que no hay problema de que se puedan salir. Pareciera una anécdota graciosa, pero la realidad es que a veces es la actitud de las personas. Hay mucho egoísmo. En lugar de ayudarse, quieren destruirse. Una de las cosas que practica el pueblo de Dios, hablando del pueblo judío, y debemos de aplicarlo ahora los que somos parte del pueblo de Dios, que somos no somos judíos, pero somos, en este caso, personas que no venimos del linaje natural del pueblo judío, pero al haber sido adoptados por la sangre de Jesús, hoy somos parte del pueblo de Dios. Es decir, somos gentiles, pero la sangre de Cristo nos ha lavado como a los judíos que creen en su nombre y nos ha hecho un solo pueblo. Pero, ¿qué pasa? Las personas regularmente tienden a tener egoísmo, y el pueblo judío, una de las cosas que practica es ayudarse mutuamente. Es decir, el pueblo judío, si bien sus congregaciones del pueblo judío no son muy grandes, los que están se ayudan los unos a los otros, es decir, a progresar, invierten en sus negocios, en sus proyectos, y se ayudan, porque al final del día, todo eso tiene que ver con el amor, tiene que ver con los principios, estos que estamos leyendo de Job, que era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando se habla de esto, habla de principios, habla de una relación con el Padre que sale de manera natural en la vida cotidiana. Pero eso sucede con el pueblo judío. Muchas otras naciones la pueden también practicar. Las familias de la tierra lo deberían de practicar. Nosotros como hijos de Dios lo debemos de practicar, ayudarnos. No solamente cuando hay una necesidad, decir, ok, voy a orar por ti, pero ir más allá. Podemos a veces pasar tiempo con las personas, invertir tiempo, invertir recursos, si los hay y los tenemos o si no se consiguen. Pero la idea es apoyar a las personas para que avancen y no quedarse solamente con la parte espiritual, porque somos espiritual mi cuerpo. Pero todo eso, amados, es porque Dios está en control. Dios está detrás del escenario siempre y está cuidando que las personas que van a ser alcanzadas para que esta generación sea salva, estén llenas de su presencia, estén con la capacitación, la formación adecuada del Dios vivo y poder transmitir de manera cristocéntrica, bibliocéntrica, el evangelio del reino y establecer el reino de Dios aquí en la tierra ahora con estas herramientas que tenemos. Porque cuando vino Jesús no había todo lo que tenemos hoy. Cuando vino Moisés menos, no existía la Torá. No existía todavía el pueblo judío. Sin embargo, Dios ha dado esa autoridad para que nosotros podamos empezar a caminar. El pueblo judío, recordemos que nace de los lomos de Abraham y pasa mucho tiempo para que se empiece a dar esa promesa en Israel. Les da promesa. Y cuando viene la ley, Dios le da una promesa a Moisés de que él iba a ser ese caudillo que iba a sacarlos de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Cuando viene Jesús, les había prometido lo mismo en la ley y los profetas, pero por cuanto no creyeron, los que recibieron la bendición fueron aquellos que tuvieron fe en esa obra que de Jesús, en su nacimiento, en su ministerio, en su vida, obviamente, su muerte, su resurrección, su ascensión y que vendrá por segunda vez. Nosotros creemos en eso. Y lo que me decía el Señor a través de esta palabra era que precisamente este tiempo de inicio de año es un año para no solamente reflexionar, sino para tomar decisiones, para poder avanzar en lo que Dios tiene planeado, pero tenemos que estar claros, tenemos que tener clara la identidad, quiénes somos como hijos de Dios, cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en la tierra y cuál es el destino que Dios tiene para cada uno. Y esas tres preguntas muchas veces no han sido contestadas. Y por eso mucha gente hace la oración del pecador o de fe, pero no avanza de ese nacimiento espiritual. Sigue dependiendo de sus liderazgos. No quiere decir que no tengan liderazgos o personas que son mayores espiritualmente, hermanos mayores, sino que el problema es cuando pasan más de 5 años y todavía siguen dependiendo de la oración de alguien más. Cuando Dios nos quiere llevar
en ese crecimiento. Dice que unos siembran, otros cosechan y el crecimiento lo da Dios, pero tenemos que avanzar hasta llegar a la altura del varón perfecto. Todo esto te lo digo porque en realidad lo que Dios quiere que podamos vislumbrar siempre, no solamente este inicio de año, sino siempre hasta que Él venga o nos lleve a su presencia, es que Él tiene el control y que detrás del escenario Él ha preparado todo desde antes de la fundación del mundo para que podamos hacer cosas. Ahorita lo vamos a leer ahí en Efesios. Sigo leyendo el capítulo 1 de Job. Dice, y le nacieron, versículo 2 del capítulo 1 de Job, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, era próspero Job. Iban sus hijas y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Hacían fiesta. Acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba, como ese sacerdote que hemos estado hablando también. Y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Es decir, Job tenía una relación con Dios, pero sus hijos, a lo que acabo de leer, quizás no tanto. Por eso es que tenía que hacerlo él, hablando de que dependían de las oraciones de Job. ¿Qué hubiera pasado si sus hijos hubieran tenido esa misma relación que Job tenía con Dios? Quizás no hubieran acontecido estos problemas, y seguramente que vamos a leer. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Es decir, Satanás dijo, ¿no le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? ¿Qué hacía Job? Bueno, tenía una relación. Y un día aconteció, dice aquí la palabra, que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron, los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y aún estaba hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que hablaba, vino otro y dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino sobre del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestidos y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendecido. Y en todo esto no pecó Jehová, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando las personas tienen problemas y hay desesperación alrededor, lo que hemos estado leyendo ahí en el libro de Isaías capítulo 61, que hay cautiverio, que hay depresión, que hay muerte, que hay enfermedad, que hay encarcelamiento, que hay tristeza, que hay luto. Todo eso, esas cosas pasan en la vida del ser humano, en algún momento u otro. No porque no te pase ahora significa que nunca te va a pasar. Sin embargo,
ahí están, porque es parte de lo que también el enemigo utiliza, de esos momentos de pruebas, de situaciones, de crisis, para que las personas o se afirmen en fe delante de Dios. Dios lo hace, acuérdate, detrás del escenario, prueba nuestros corazones, y en este caso Dios conocía, por ser ese Dios omnisciente, conocía quién era Job, sabía que su identidad estaba bien delante de él, él sabía quién era como hijo de Dios. Satanás dijo, quítale todo y vas a ver si no blasfema, ¿verdad? Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dios sabía que Job no lo iba a hacer. Y sin embargo, Dios le da la autorización a Satanás para que haga lo que tenía maquiavélicamente planeado. Y lo ejecuta. Cuando una persona tiene crisis, por muy grande que sea, yo siempre les digo, si tienes un problema muy grande, que pareciera imposible, léete el libro de Job completito. Y después de leerlo, piensa si tu problema tiene solución o no. Y te lo digo a ti. Porque mucha gente a veces en las crisis piensa que sus problemas no tienen solución. Todo tiene solución. Incluso la muerte, porque cuando recibes a Cristo, sabes que vas a pasar la eternidad con Él. No vas a morir eternamente, sino vas a vivir eternamente. Y eso habla de tener esa identidad de hijos de Dios. ¿De dónde vas a pasar la eternidad? De hecho, la primera pregunta que les hago, tanto a las personas que dicen que creen en Dios o que incluso dicen soy cristiano, yo voy a una iglesia o sirvo y tal, le digo que bueno. La primera pregunta siempre les digo, oye, ¿y si te mueres hoy, dónde vas a pasar la eternidad? ¿Qué pasaría si te mueres hoy en un escenario así? ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Y la mayoría de la gente no sabe qué contestar. La mayoría de la gente dice, no, pues no sé, nadie sabe, ¿cómo voy a saber? Y les he preguntado a mucha gente que tiene mucho tiempo, aparentemente, caminando con Dios, pero tiene una relación como los hijos de Job quizás. Están esperando que alguien más ore por ellos. Están esperando que alguien más haga algo por ellos. Cuando debe de ser, la salvación es personal. La salvación es personal. Dios no tiene nietos espirituales, tiene hijos, tiene hijas. Pero aquí vemos un escenario totalmente tremendo, donde Job pierde todo. Y todo el libro de Job se desarrolla en que él, para poder razonar, hasta cierto punto justificar las cosas que están pasando, llegan sus amigos y unos le acusan, otros le empiezan a decir es que pecaste, es que seguramente hay algo que hiciste mal. O sea, tratando de encontrar de manera razonable las respuestas de por qué Dios en este caso le había traído este juicio a Job. Y Job se defiende y dice, yo soy inocente, no he hecho nada, he sido justo. Y sin embargo, después de que se les acabaron los argumentos a todos los amigos de Job, hay algo que sucede con Dios. Y Dios ahora sí que le habla a Job literalmente. Escucha, Job dice ahí que era un hombre temeroso de Dios, recto y perfecto. Pero tuvo que pasar un encuentro con Dios para que él pudiera entender que lo que él hacía, si bien estaba en lo correcto, le hacía falta tener esa relación mayormente con el Dios vivo todavía, pero ahora a partir de ahí enseñarle a sus generaciones a depender de ese Dios vivo. Es decir, que no debemos de dar por hecho, amados, que detrás del escenario está Dios y que Él tiene el control, sino que tenemos que relacionarnos con el Dios vivo. ¿Cómo nos relacionamos? Teniendo una mejor comunicación, teniendo un tiempo de oración, un tiempo de leer la palabra. Ponte de propósito este año de nuevo volver a leer desde Génesis a Apocalipsis la Biblia completa. No lo leas por suerte que abres la Biblia y dices, esto me dice hoy el Señor. No, léelo de manera ordenada. Dios es un Dios de orden, lo leíamos y lo compartíamos el miércoles sobre los números que Dios a veces nos empieza a mostrar, pero lo hace con un propósito, para darnos cuenta que Él usa los remanentes para poder hacer cosas grandes. Y entonces ahí respondiendo Jehová, capítulo 38 de Job, a Job, dice, desde un torbellino, dijo, respondió Jehová, acuérdate, ¿qué es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel?
¿sobre qué están fundadas sus bases? Imagínate, está preguntándole a Job ¿dónde estaba él cuando se crearon todas las cosas? Imagínate Dios diciéndote, ¿dónde estabas tú? A ver, ¿dónde estabas? Y nos lleva todo esto a pensar, cuando empezamos a leer todo este pasaje, usted léalo completo, que Dios siempre tiene el control, que Dios está detrás del escenario. Porque si bien Job no estaba ahí, obviamente, porque no había sido creado todavía, estaba en el corazón de Dios, pero todavía no había sido creado. ¿Dónde está? Dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? ¿Dónde estabas? Si tú quisieras preguntarle a Dios, ¿por qué hiciste tal cosa? Algo que te pasó. Matrimonios rotos, relaciones rotas, escuelas que se dejaron por situaciones económicas o familiares o de cambio de domicilio o de lugar, negocios que quebraron, personas que fallecieron, enfermedades que personas tienen, etcétera, cualquier problema. Y Dios te pueda preguntar, bueno, ¿y dónde estabas tú cuando yo creé todas las cosas? Es decir, incluso te podría decir Dios, me atrevo a adelantarme, ¿dónde estabas tú antes de que te enfermaras, antes de que falleciera tu familiar, antes de que tu matrimonio se destruyera? ¿Dónde estabas tú? Él siempre tiene el control, pero ¿sabes por qué la gente a veces llega a las crisis? Porque no toma decisiones con anticipación, es decir, al no ser obediente a Dios, al no ser obediente y obviamente al no hacer la voluntad de Dios, te alejas del plan que Dios tiene para tu vida, porque primero no conoces ni siquiera, como te decía al principio, tu identidad como hijo de Dios. La identidad es muy importante, porque si tú tienes la identidad como hijo de Dios, nada te va a separar del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada, ni ángeles de principados, dice ahí la palabra, nos van a poder separar del amor de Dios. Nada nos podrá separar del amor de Dios, pero tenemos que tener esa identidad. Job, aquí Dios le empieza a decir, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas tú? Y dice, ¿o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, ¿dónde estabas cuando yo creé todo el universo? ¿Quién encerró con puertas el mar? Cuando se derramaba, saliéndose de su seno. Recordemos que antes la gente pensaba que la tierra era plana, ¿verdad? Pero, sin embargo, aquí Dios está hablando de que Él ha puesto límites al mar. Dice, cuando se derramaban saliéndose de su seno, cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su hija oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? Por eso cuando Jesús en uno de los evangelios se menciona que están en una tormenta y él está dormido y dice, Jesús despierta porque perecemos, y él reprende las olas del mar y reprende el clima y le obedece. El único que puede hacer eso es Dios. Y ahí podemos confirmar que Jesús es el Hijo de Dios, por si tenías duda. Pero bueno, aquí lo está diciendo Dios desde antes. Dice, ¿dónde estabas tú, Job? ¿Dónde estabas? Obviamente lo hace para confrontar que Job es un ser humano más. Es una creación de Dios, es un hijo de Dios, pero que Dios tiene el control. Detrás del escenario Dios siempre tiene el control. Cuando, como dicen o decían algunos padres, ¿verdad?, de los pueblos o de las ciudades, cuando tú vas yo ya vengo. Es decir, Dios está adelantado, Él sabe el futuro. Por eso es Dios eterno. Entonces, si Dios tiene un plan, la pregunta es, ¿cómo le hago para yo ser direccionado y poder alinearme al plan de Dios? Poder entender que lo vertical se una con lo horizontal. Es decir, Dios quiere que esto vertical del cielo llegue aquí a la tierra para que nosotros podamos tener una relación. Pero para eso necesitamos tener un encuentro. Job no fue la excepción. Cuando Dios deja de decirle a Job todo esto de sus manifestaciones y poder de Dios, Job solamente se queda perplejo y de alguna manera le contesta de esta manera. Capítulo 42. Fíjate bien. Versículo 1 dice, respondió Job a Jehová y dijo, confesión y justificación de Job, yo conozco que todo lo puedes, es decir, todopoderoso, ¿verdad?
y que no hay pensamiento que se esconda de ti, omnisciencia. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dice, lo que no entendía. Yo no sé si tú hasta el día de hoy hablas de Dios o conoces de Dios, pero no lo entiendes. Esto que te acabo de decir, quizás naciste en Cristo, eres parte de una iglesia, gloria a Dios, qué bueno, o de una religión quizás, no importa si eres musulmán, si eres ateo, si eres Hare Krishna, si eres testigo de Jehová, si eres mormón, si eres católico, si eres evangélico, no importa tu denominación, Pentecostés, o tu religión, pero ¿realmente conoces al Dios vivo? ¿Realmente tienes una relación con ese Dios vivo? Porque aquí Job, a pesar de todo lo que había vivido y había hecho bien, y había sido prosperado y bendecido por Dios, tuvo que venir esta situación de un ataque directo de parte de Satanás, donde Dios quería glorificarse. Porque así como Satanás quiso vencer y pensó que había vencido a Jesucristo por matarlo en el madero, él no se había dado cuenta que Dios había preparado ese escenario para que la humanidad pudiera tener una redención por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y poder limpiarnos de toda nuestra maldad y reconciliarnos con el Dios vivo, volver al Génesis, al inicio, a tener esa relación como lo tenía Adán y Eva. Y ese pacto que había hecho con Moisés lo cumple con Jesús, porque no solamente lo hace sacerdote, sino lo hace rey y también lo hace el Cordero, para que nosotros podamos tener una relación con el Dios vivo. Por eso cuando Job está diciendo, por lo tanto yo hablaba lo que no entendía. Yo espero que este 2023 empieces a tener hambre y sed de Dios, de tal manera que no solamente hables y no entiendas, sino que hables con entendimiento, hables con sabiduría de lo alto, hables con revelación del cielo, sabiendo que el Dios vivo te sigue respaldando porque su Espíritu Santo posa sobre ti, te ha sellado con esas arras del Espíritu, te ha cubierto y lavado con la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, y ahora tienes su Espíritu mismo de vida en tu corazón, en tu vida, en tu familia, en todo lo que haces. Pero es la presencia de Dios. No solamente son los propósitos, no solamente es el pensar que podemos lograr cosas o soñar con objetivos. Es decir, Señor, te pongo mis planes, me rindo a ti y te entrego todo lo que soy, todo lo que hago y todo lo que tengo porque es tuyo. Y cuando alguien hace eso, le va a suceder como Job. Fíjate bien lo que Job dice. Por lo tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiadas maravillosas para mí que yo no comprendía. Quizás esto que te estoy diciendo desde el principio, si escuchas todos los mensajes que hemos compartido desde abril del 2021, te podrás dar cuenta que estamos hablando siempre del Dios omnisciente, del Dios omnipotente, del Dios inmutable y eterno, del Dios omnipresente, de ese Dios que predicamos, Jehová de los ejércitos, de Jesucristo y del Espíritu Santo, y que hablamos de dones, que hablamos de fruto, que hablamos de esa identidad, de ese propósito, de ese destino. Siempre vamos a estar hablando de eso, porque lo que Dios quiere es que entendamos que Él sigue manifestando su gloria en sus hijos, en su pueblo, pero tenemos que ser obedientes, y para ser obedientes tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que reconocer que nosotros por sí mismos no podemos hacer nada, porque todo lo creado ya lo hizo Dios. Pero lo hizo para que nosotros pudiéramos multiplicar, sojuzgar y fructificar. Y fíjate bien lo que dice aquí la palabra. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Ahí ya está diciendo, óyeme Dios y hablaré. Job está diciéndole a Dios, a Jehová. Te preguntaré y tú me enseñarás. Y ahí viene la frase, el versículo que mucha gente no le ha caído el 20. Tiene una religión, pero no tiene una relación. Tiene tradiciones y costumbres, pero no tiene hábitos y pensamientos del cielo. Tiene muchas otras cosas, pero su primer amor no es Jesús, no es el Hijo de Dios, no es Jehová de los ejércitos, no es el Espíritu Santo. Su amor, su idolatría está en el juego. Ahorita con el mundial escuchas testimonios de gente que se gastó lo que habían ahorrado para la boda, por ejemplo, y que bueno, se excusa, ¿verdad?, de que ya se lo había gastado y ahora a ver si lo recibían. Ahí vemos la idolatría a todo lo que da. O sea, hay mucha gente que invierte en su vehículo, invierte en la casa, invierte en
en la esposa, en los hijos, y no está mal invertir en todo eso, pero cuando eso se convierte en tu Dios, cuando le inviertes en el negocio, el trabajo, los hobbies, la escuela, te olvidas de quién eres realmente. Que lo que Dios te ha dado es para que seamos administradores del tiempo, los talentos y los recursos, pero que no nos quedemos con los brazos cruzados. Y aquí podemos ver que Job le cae el 20, le empiezan a caer los centenarios. Y dice de esta manera: de oídas te había oído. Es decir, pensaba que ya sabía. Espero que este mensaje detrás de la escena te deje pensando que Dios siempre tiene el control, pero que quizás no lo has escuchado, no has escuchado su voz. Porque hoy mucha gente dice: no, es que Dios ya no habla, no te puede hablar, no lo puedes ver. Pues sí lo puedes ver. ¿De qué depende? De tu relación. Moisés solamente lo vio de espaldas. Sin embargo, Jesucristo dijo: aquel que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero tienes que tener el entendimiento. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que tener una relación con el Dios vivo. Aquí Job está diciendo: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, Dios manifestándose en el torbellino. Job le dice: ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No solamente te quiero escuchar por medio de alguien más, sino que ahora te estoy viendo, porque entiendo que eres ese Dios que creó el universo, ese Dios omnisciente, omnipotente, inmutable y eterno, y omnipresente. Y estaba con él. Y en el Antiguo Testamento Dios se parecía en diferentes tiempos, porque quienes tenían la relación, pues tenían la bendición de que Dios se les apareciera y hablara con ellos, con los profetas. Después, cuando viene Jesús, pues estaba aquí en la tierra, y sin embargo dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Estaba presente, estaba haciendo milagros él. Cuando envió a sus discípulos también hacía milagros, pero tuvo que morir en la cruz y resucitar entre los muertos y aparecerse 40 días y 40 noches, y les dijo: esperen en el aposento alto. Y 10 días estuvieron ahí. Cuando vino el día de Pentecostés, un viento recio sopló y se le aparecieron como lenguas de fuego sobre la cabeza, y empezaron a hablar en los idiomas medo, persa, elamita, todos los que habitaban en el Ponto y más allá de Cirene. Y entonces todo el mundo dijo: están borrachos. Y Pedro, que no tenía conocimiento de la Torá, quizás como Pablo lo tenía a los pies de Gamaliel, era un pescador, era alguien del pueblo, alguien común, alguien como quizás tú y yo, alguien que a lo mejor no tenía los títulos, alguien que no sabía, como Job, muchas cosas quizás, que no precisamente era recto, no sabemos. Pero ¿sabes qué tenía Pedro? Que él había caminado con Jesús. Él había negado a Jesús. Pero Jesús lo había perdonado, lo había restaurado, y le tenía tanta fe y tanta confianza que le dice: apacienta mis ovejas. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, abrió su boca y le dijo: no, señores, no están, amados, no están borrachos, sino que aquel que ustedes crucificaron en la cruz, aquel que ustedes no daban un 5 por él, que creían que era un profeta más, que era un hombre común, aquel Jesús, hijo de José el carpintero, aquel Jesús que no creyeron en sus milagros, prodigios y señales de manera palpable, cuando sanó enfermos, resucitó muertos, aquel Jesús que ustedes rechazaron y eligieron a un homicida en lugar del creador de la vida, y que hicieron todo. Sabemos que detrás del escenario estaba Dios, pero también el enemigo queriendo cumplir su propósito, que es impedir que el ser humano volviera a tener una relación con el Dios vivo. Y entonces viene esa parte donde dice la palabra que Él les empieza a hablar, de acuerdo al libro de Joel, al profeta Joel, cómo en los postreros días iba a derramar de su espíritu en sus hijos, en sus hijas, en sus ancianos, en los jóvenes, etc. Toda carne. Y entonces vino ese día, que es el derramamiento del Espíritu Santo, y ahora no solamente donde estaba Jesús físicamente, sus apóstoles iba a ver su presencia, sino en todo lugar donde hubiera un corazón contrito y humillado, se arrepintieran y creyeran en Jesús, iba a venir el Espíritu Santo. Y ahí nace la iglesia,
nace en el corazón de aquellos que se arrepintieron, los apóstoles primeramente y los que creyeron, más de 3,000. Dijeron, ¿qué tengo que hacer? Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús. Si tú me preguntas hoy, ¿cómo podemos entender que Dios está detrás del escenario y que quiere cumplir su voluntad buena, agradable y perfecta delante de nosotros? Bueno, viene ahí en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 en adelante, 1 y 2 dice, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor grato, que es vuestro culto racional. Y les dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí vemos a un Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco. Se está arrepintiendo. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Yo te hago una pregunta. ¿Te has arrepentido en polvo y ceniza delante de Dios? Era una costumbre de esta manera que se tenían que ensuciar con polvo y cubrir con ceniza literal, algo que había sido quemado por mostrar la humillación. Hay gente que no se puede ni postrar en un lugar, en una iglesia donde es de tierra porque se va a ensuciar su traje de $1,000. Hay personas que aunque haya piso no son buenos para limpiar, para llegar temprano, para apoyar y servir. Hay personas que no están dispuestas a, si no hay estacionamiento no voy, decía un consiervo. Andan buscando la comodidad, andan buscando el mejor lugar para escuchar la prédica. Y si no está su lugar favorito, se enojan y se van. Pero eso pasa en otros países. Hay personas que por menos de que las personas a veces están pensando, porque todo el mundo tiene sus retos, todo el mundo tiene sus necesidades, y no se dan cuenta que no nada más están esperándolos a ellos, están con muchas luchas también. A pesar de sus luchas están sirviendo. Mucha gente se molesta porque no los saludan en la calle, porque no los saludan a la entrada de las congregaciones o de los lugares donde se reúnen, etcétera. ¿Qué es eso de arrepentimiento con ceniza y polvo y ceniza? Es realmente tener un corazón contrito y humillado, lleno de arrepentimiento, decir, Señor, perdóname porque la regué, soy pecador. Todos somos mortales comunes que hay en la tierra, no importa si eres judío o gentil. Y un día estaremos compareciendo delante del trono de la gracia. Y se van a abrir los libros que hemos estado leyendo y vamos a seguir leyendo en estas siguientes semanas. Libro de la vida. Y si no está tu nombre, ¿qué crees? No vas a poder entrar en eternidad delante de la presencia de Dios. Job dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz tenamita, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Por eso le digo que usted lea todo el libro de Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto habéis hablado de mí no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Es decir, estaba enojado con sus amigos que quisieron en su razonamiento justificar todo lo que estaba pasando. Casi le quisieron hacer de Dios, ¿verdad? Tomaron el lugar del Espíritu Santo. Quisieron ayudarle a Dios para que Job entendiera que lo que estaba pasando tenía una justificación. Y la única justificación era demostrarle a Satanás, demostrarle a los incrédulos, que eran ellos, que Dios sigue hablando, que Dios sigue tomando lo que está roto para volverlo a ser nuevo. Por eso dice que cuando venimos a Jesús, somos nuevas criaturas, nacemos de nuevo, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, no remendadas, sino nuevas. Y entonces dice, fueron pues Elifaz tenamita, Bildad, Zoita y Zoar namatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Es decir, le dijo, quiero que vayan y le pidan disculpas a Job, perdón, pero que él ore por ustedes. Hagan una ofrenda de sacrificio. La ofrenda, amados, que Jehová aceptó en el tiempo de Jesús fue su muerte y su resurrección, pero hasta el día de hoy
Se abrió una puerta que se llama tiempo de gracia. Y hasta que Jesús no venga por segunda vez, y antes sea el rapto y sea arrebatado el Espíritu Santo juntamente con la iglesia. Ese tiempo tenemos el compromiso, la responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que necesita escuchar estas noticias. Las buenas nuevas de este 2023 y hasta que el Señor venga nos lleve a su presencia es que Dios, Jesucristo, el Padre, Jehová de los ejércitos y el Espíritu Santo sigue hablando. Quiere seguir haciendo prodigios, milagros y señales en aquellos que creen. Y termino leyendo lo que dice restauración de la prosperidad de Job. Y quitó Jehová la aflicción de Job. Es decir, lo que leíamos en Isaías 61, espíritu angustiado, luto, todo lo que pasó Job, ahí está en Isaías también. Yo no he conocido, aparte de Job, una persona que le haya pasado todo en un mismo momento y que pueda aceptar la voluntad de Dios. Mucha gente por menos se anda suicidando, por menos sale corriendo de su hogar, por menos sale corriendo de muchos lugares. Pero Dios tiene un propósito en medio de todo eso. A pesar de que estés en esa condición, si tú ya te rajaste de alguna relación, escucha lo que te voy a decir. No te rajes de la relación celestial. Busca a Dios, Él puede restaurar matrimonios. Pero tienes que orar como Job lo hizo también. Tienes que arrepentirte como Job lo hizo. Y como muchos siervos y siervas de Dios. Tiene que haber esa oración y ese arrepentimiento genuino delante de Dios. Decir, Señor, quizás yo no sembré, quizás yo no hice lo que tenía que hacer en su tiempo, pero hoy me arrepiento. He conocido personas mayores de 70, 80 años y dicen, ¿por qué no conocí a Jesús cuando tenía 20? Mi vida hubiera sido diferente. Bueno, porque el plan de Dios era así. Tienes que ser testimonio de tu generación de 70 y 80 que conocen a Dios vivo, que entienden que no se tienen que postrar delante de un tronco, delante de una imagen, sino que tienen que darle la gloria al creador del universo, no al universo. Y ahí es donde la gente empieza a entender que su identidad estaba diseñada desde antes de la fundación del mundo. Sigue diciendo la palabra. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Perdón, me brinqué la mitad del 10. Voy a volver a leer desde el principio. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Mucha gente piensa que Dios le bendijo por todo lo que había pasado. Puede ser que sí, pero más allá, porque Job fue alguien obediente. Fue alguien que reconoció que a pesar de que estaba bien según él, aparentemente en lo humano, reconoció que estaba mal, porque no había entendido, no había escuchado quién era el verdadero Dios. No tenía una identidad clara y ahora ya la tenía. Había escuchado a Dios, pero ahora lo estaba viendo. Yo te hago una pregunta. ¿Te gustaría ver a Dios? ¿Te gustaría escuchar a Dios, la voz de Dios? Lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Lo único que tienes que hacer es reconocer que Dios tiene el control detrás del escenario siempre. Que detrás del escenario Dios siempre tiene el control. Detrás del escenario. Ahí pusimos una imagen donde está unos camarógrafos en un programa, en un estudio, y todo el mundo ve, así como ahorita tú estás viendo, pero acá hay muchas personas. Está mi esposa, está mi hijo. Hay muchas cosas. Dios tiene el control. Pero tenemos que entender que lo que Dios nos quiere dar a conocer es su amor por medio del sacrificio de Jesús. Por eso Jesús dice de manera incómoda en el capítulo 14 de Juan, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen. Tanto tiempo, Felipe. Tanto tiempo, Tomás. Y no me conoces. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Jesús dice ahí, el versículo 14:6, que mucha gente ha escuchado, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino, es la verdad, es la vida. Y podemos ver aquí cómo en la vida de Job, cuando vienen a acompañarlo, dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes habían conocido y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Te acuerdas que te decía que eso habla del amor? Detrás del escenario, Dios tiene el control. Job nunca pensó en recibir eso. Sin embargo, Dios lo tenía programado. Porque cuando tú te rindes delante del Dios vivo, Él te honra.
pero te tienes que rendir. Tenemos que vivir rendidos siempre, amados, delante de Dios. Lo que somos, hacemos y tenemos es gracias a Él. Tenemos que entregárselo. Te decía en algunas predicaciones, me ha tocado ver personas que tienen hijos con problemas fuertes de adicción, problemas en sus matrimonios, y dicen, hermano, puedo orar por mi familia, por mi hijo, por mi hija que está mal. Y sí oramos, pero después de que pasa un tiempo de oración y pareciera que Dios no responde, le digo, hermano, usted tiene que entregarle la vida de sus hijos a Dios, que Él haga su voluntad. Porque muchas madres, en el amor de madres, dicen, Señor, no quiero que le pase nada malo, no quiero que sufra, no quiero que padezca, guárdalo con cojinitos, ahí para que no se lastime, que no pase por pruebas. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que el hijo que Dios ama, Él lo disciplina. Porque si no son bastardos. Y hay personas que tienen que cosechar a veces sus consecuencias de sus malas decisiones. Y si las personas están jóvenes, con más razón tenemos que llevarles la palabra, confrontarlos con la verdad. Y mucha gente dice, no, no le hable de Dios porque se va a enojar. Pues que se enoje, pero no conmigo, Dios, sino Dios, Él con Dios. Porque Dios va a demandar esa sangre si no le compartimos. Y cuando pasa mucho tiempo, estas personas dicen, hermano, no veo que pase nada. Bueno, es que usted ora, pero quiere que Dios haga su voluntad de usted, no la voluntad que Dios tiene para su hijo o su familiar. Entrégueselo, ríndaselo, dígale, te entrego a mi hijo, te entrego a mi hija, y deje que Dios sea Dios. Deje de hacerla del Espíritu Santo y empiece a confiar en Dios, descanse, porque si es que no puedo dormir y están enfermos o enfermas. En otros países, aquí en México no pasa eso. Y entonces las personas se cargan, y dice la palabra, venid a mí, Jesús. Dice, y todos los que estén trabajados y cargados, y yo los haré descansar, porque mi yugo es fácil y ligera y carga. Pero bueno, esas personas dicen, bueno, después de que pasa un tiempo, como que dicen, bueno, está bien, ahora sí vamos a entregárselo. Se le entrega, y ¿qué creen? Oh, sorpresa, en menos del tiempo que esperaban, Dios empieza a obrar, la persona le pasa a veces un accidente, a veces un conflicto, a veces un revés, algo pasa. Si le pasó a Job, amados, que era recto, temeroso de Dios y perfecto, que no le pase a aquellos tremendos o tremendas que andan en pecado, que andan en situaciones difíciles. Pero cuando una madre o un padre se unen en oración y entregan en manos de Dios a ese joven, a ese niño, a ese adulto, a ese matrimonio, ponen la necesidad delante de Dios, Él escucha esa oración. Él escucha su oración. Y podemos ver cómo Dios contesta. Empiezan a haber restauración de matrimonio, las personas dejan las adicciones, Dios empieza a hablar prodigios, milagros y señales, porque hemos orado en arrepentimiento, porque de oído le habíamos oído, pero ahora le empezamos a ver. ¿Por qué? Porque Dios empieza a manifestar su gloria. Dios empieza a manifestar prodigios, milagros y señales como nunca antes. Dios empieza a manifestar su omnisciencia, su omnipotencia, su omnipresencia, su inmutabilidad y su eternidad. Él cumple promesas. Y espero que este mensaje te esté quedando en tu corazón, de que detrás del escenario Dios siempre tiene el control. Y dice aquí la palabra que, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera Gemina, y el segundo Cesia, y el de la tercera Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y le dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de eso vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La palabra de Dios dice que la gloria postrera será mejor que la primera. Yo no sé cómo te fue en el 2022 o en años pasados. Yo no sé, pero Dios sí lo sabe. Yo no sé cómo te va a ir, pero yo espero y confío que si tú te arrepientes hoy y pones delante de Dios tu vida, Él va a empezar a obrar su perfecta voluntad. Dice ahí en Efesios capítulo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios, desde antes de la fundación del mundo, tiene un plan para tu vida. La pregunta es, ¿quieres recibir en tu corazón al Creador del universo, al que detrás del escenario, el Dios que tiene siempre el control, Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo, esté en tu vida a partir de ahora? Lo que leímos de Job es una manera de darnos cuenta que detrás de ese escenario que vimos en Job, Dios siempre está en control. Estuvo en control y está en control. Detrás de tu vida, Dios está en control. Y más si eres hijo o hija de Dios. Así que si tú esta mañana quieres venir con un corazón dispuesto a decir, Señor, te entrego mis planes, te doy gracias por un año 2023, Señor, te doy gracias por lo que hiciste, pero pongo en tus manos mis sueños, mis anhelos, mis necesidades, mis proyectos, mi familia, pero me rindo a ti y te entrego todo lo que soy, hago y tengo. Puedes venir a Jesús delante del trono de la gracia y decir, Señor, perdóname. Amén. Y si tú quieres hacer esta oración, me gustaría ayudarte a realizarla, porque cuando la haces, dice la persona que hay fiestas en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Si quieres ahí, cierra tus ojos y dile de manera audible, porque dice ahí Romanos capítulo 10, 9, 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Así que te voy a invitar a que hagamos esta oración. Cierra ahí tus ojos para que no te desconcentres y repite conmigo. Dile, Señor Jesús, no importa si estás en la oficina, bueno, tómate un momento. Si estás manejando, estaciónate. Si estás en el campo, en el valle, en la montaña, en la ciudad, no importa en el lugar donde estés, en tu casa, tu sala, tu cocina. Dile ahí, Señor Jesús, en esta mañana te pido que me perdones. He escuchado este mensaje, que detrás del escenario, Dios, tú tienes siempre el control. Hoy entiendo que quizás de oídas te había oído, pero hoy te quiero ver. Y hoy entiendo que enviaste a tu Hijo Jesucristo hace más ya de 2000 años a nacer, creció en gracia y hermosura delante de Dios y de los hombres y en sabiduría. Tuvo su ministerio, pero murió en la cruz. Y esa sangre que derramó en la cruz hoy me lava y me limpia. Si yo me arrepiento, hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de cada pecado. Lávame con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor, con la cual venciste a la muerte, al pecado de Satanás, porque resucitaste al tercer día y estás vivo a la diestra del Padre. No estás crucificado, no estás en una imagen, no estás en un árbol. Estás en cada corazón que te rinde a ti como hoy yo me rindo. Perdona mi incredulidad, perdona mi idolatría, perdona mi orgullo, perdona mi egoísmo. Perdóname, Señor, mi falta de perdón. Perdóname, Señor, si no he reconocido tu amor, tu cuidado, si he sido ingrato, si me he quejado. Perdóname, Señor, si he sentido vacíos, si los he querido llenar con cosas carnales, banales, con dinero, con fama, con sexo, con drogas, con adicciones, con juegos, con cualquier cosa que no te agrada, Señor, que quizás han destruido familias, o han destruido el corazón de los que me rodean. Pero hoy me arrepiento, dile. Si tú has perdido matrimonio, dile, Señor, perdóname si no he sido esa esposa, ese esposo, que en mi matrimonio no hice lo que tenía que hacer. Mucha gente vive con culpa porque no hizo lo que tenía que hacer. Mucha gente no se comunicó con su esposa.
No, mucha gente no se ha comunicado, se comunica con sus hijos, no les ha pedido perdón, no les ha dicho que los ama, que lo que han hecho con ellos, como no les enseñaron, quizás no fue lo mejor, pero lo hicieron con todo su amor. Señor, bendice a aquellos que hoy están recibiendo este arrepentimiento en su mente y en su corazón. Aquellos que están necesitando una palabra de ánimo en este nuevo año, Señor. Dales fortaleza a aquellos que están enfermos para que sean sanados. Enviamos palabra de sanidad. Dile, Señor, sana. Si tú tienes una enfermedad, dile, Señor, sáname con tu sangre preciosa de esta enfermedad. Algunos tenían cáncer, diabetes, hipertensión, artritis, problemas de rodillas, de pulmones. Algunos estaban incluso con esos diagnósticos adversos, pero hoy si tú te arrepientes y es la voluntad de Dios, hoy Él puede y te perdona, porque Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Hoy la sangre de cruz la sangre de la cruz del Calvario, la sangre de Jesús tiene el poder por ese sacrificio en la cruz del Calvario que Él hizo y esa resurrección de darte vida y vida en abundancia. Sopla vida, Señor, en esos huesos secos. Sopla vida en esos matrimonios que estaban destruidos. Sopla vida en aquellos corazones de hijos que estaban dañados. Sopla vida en aquellos ministerios que estaban secos, sin fruto. Aquellos negocios, aquellos trabajos, Señor. Bendice la obra de las manos de tus hijos, Señor. Señor, síguele diciendo, perdóname, perdóname. Perdónanos aún si hemos fallado, díselo. Perdónanos porque queremos entrar en este 2023 limpios y sin mancha delante de ti, con un corazón contrito y humillado que te quiere agradar. Y dile, yo creo que por confesar esto con mi boca y creerlo en mi corazón, hoy mi nombre es escrito con letras de oro en el libro de la vida y tengo salvación, vida eterna y perdón de pecados por tu amor derramado a través de tu Espíritu en mí. Díselo, hoy gracias, Señor, porque estás en mí. Lléname de tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si tú has sido bendecido por Dios, déjame orar por ti rápidamente. Padre, bendice a aquellos que han obedecido y han escuchado este mensaje, los que lo verán en el siguiente tiempo. Si tú conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, compárteselo por medio de YouTube o por medio de Facebook. Padre, bendice a aquellos que han hecho esta oración. Tú conoces, porque eres omnisciente, su necesidad, lo que hay en su corazón, en sus cuerpos, en su alma, en su espíritu. Señor, bendíceles con toda bendición de lo alto, como lo acabamos de leer ahí en Efesios, que tú tienes preparados desde antes de la fundación del mundo en Cristo Jesús. Que sea un año de cielos abiertos, Señor. Un año en el cual esas puertas que solamente tú puedes abrir se abran y las que tú quieres cerrar se cierren, pero en tu voluntad. Bendice a cada uno de los que han sembrado y sembrarán en sus esposas, en sus hijos, en sus trabajos, negocios, ministerios, en cada cosa que ellos emprendan, Señor. Pone el querer como el hacer de leer tu palabra, de alimentarse de tu palabra, de tener esa pasión por tener este primer amor en ti siempre, en sus vidas, Señor. Avívalos, Señor. Llénalos de tu amor, llénalos de tu misericordia, llénalos de tu gracia, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Padre. Te doy gracias porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tu Espíritu Santo está en nuestras vidas. Bendíceles, Señor, los cubrimos con tu preciosa sangre. Declaramos, Señor, que hay ángeles guerreros y ministradores alrededor de ellos que guardan su entrada y sus salidas de ahora y para siempre, Señor. Cancela toda obra de tinieblas, todo espíritu de muerte, enfermedad y pobreza, culpa, odio, temor, baja autoestima que quiera venir a afectarlos. Y así como Job puedan caminar en bendición, porque ahora se han comprometido contigo, Señor, y han rendido su vida delante de ti. Los bendecimos y te damos gracias porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pues te enviamos un fuerte abrazo a todos los hermanos, familiares y hermanos de la fe que nos ven en todos los lugares de nuestra República Mexicana y otras naciones de la tierra. Bendecimos el nombre de Jesús y declaramos que la gracia de Dios es sobre tu vida, sobre tu casa, que la gloria postrera será mejor que la primera y que el Señor Jehová de los ejércitos, Jesucristo y el Espíritu Santo haga y hace resplandecer su rostro sobre tu vida, sobre tu familia. Te deseamos todos los que componemos y formamos parte de este ministerio del Centro Cristiano Internacional, Aposento Alto, mi esposa, mis hijos y los hermanos de la fe. Te bendecimos, te mandamos un abrazo, que sea un año de avance y que Dios bendiga tu vida en gran manera. Que los cielos se abran y declaramos un tiempo de conquista, un tiempo de logros, pero sobre todo que Dios te bendiga con toda bendición de lo alto. Amén. Así que
Pasa un excelente inicio de semana, inicio de año, inicio de mes, y que Dios haga su voluntad. Amén. Busca del Señor, porque recuerda que el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Que Dios te bendiga. Pasa un excelente tiempo.